Entonces, en la plataforma, como les decía, tenemos la información que en primera instancia, en donde dice la parte de presentación, ya, en la primera pestaña que tienen ahí, tienen tres cosas. Tienen la guía de aprendizaje del módulo, tienen lo que es el diagrama de Gantt y tienen la evaluación diagnóstica. En la guía de aprendizaje que vamos a encontrar, en la guía de aprendizaje vamos a encontrar específicamente son los saberes del módulo, simplemente. O sea, cuáles son los conocimientos que ustedes deben tener con respecto a la finalización del módulo, al momento de finalizar el módulo específicamente. Ahí son solamente los conceptos, ¿ya? Es bueno que descarguen esto y lo tengan guardado en una carpeta o toda la información correspondiente al módulo que la tengan guardada en una carpeta ya, para que sepan específicamente cómo se maneja. Normalmente en clases presenciales lo que se hace es que ustedes tienen que imprimir esta guía de aprendizaje, diagrama de Gantt y tenerlos en una carpeta junto con las demás actividades que se trabajen de forma física, ¿ya? Para poder tener una carpeta de evidencias, que es como se llama este material. Lógicamente es lo recomendado. En este caso puede tener también la carpeta virtual en donde pueden ir descargando estos elementos y guardando, ¿ya? Para que ustedes tengan el respaldo de esos archivos en las actividades que se hicieron, ¿no? Ahora, en esto del Ah, diagrama de Gantt, ¿qué viene a ser? El diagrama de Gantt es donde se van a consignar todos los saberes que tiene la guía de aprendizaje, pero además de eso se van a colocar las actividades que se van a realizar durante este periodo de trabajo, ¿ya? Especifica los días que se van a utilizar para cada una de esas actividades. Lógicamente, esos días es una programación nada más. Esos días pueden adelantarse, pueden atrasarse o pueden cambiarse dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, ¿ya? El diagrama de Gantt es algo variable, algo que se puede modificar en el transcurso de las actividades. Normalmente ustedes deberían imprimir esto y deberían ir colocándole OK a las casillas en donde se va dando la clase. conocimiento. Pero lógicamente, como no en estos momentos estamos de manera virtual, simplemente es para que lo tengan ahí presente y sepan qué es lo que se está trabajando en cada asignatura, nada más. ¿Eh? Eh, Aquí dice la fecha de inicio y la fecha de finalización del módulo. Lógicamente, como les dije, estas fechas están posibles a cambio debido a que como la otra semana es Semana Santa, entonces no se sabe cómo se vaya a trabajar esa parte por el momento. ¿Ya? Se tiene pensado que jueves y viernes no se dé clase y que se corra de pronto una semana. Es lo que tenemos previsto nosotros como docentes. Hay que esperar a ver la otra semana, a ver qué nos dicen específicamente en esa parte. ¿Ya? Asimismo, también van a tener ahí lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Qué vamos a encontrar en la evaluación diagnóstica? Ahí van a encontrar un archivo en Word, simplemente, en donde ustedes van a tener que llenar una información que es a modo de preguntas, simplemente contestando si tienen conocimiento o no tienen conocimiento del tema que se está manejando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿reconoce e identifica las diferentes partes del computador? ¿Sí o no? ¿Sabe utilizar el ratón del computador y reconoce las funciones de sus botones? ¿Reconoce las partes del teclado y cosas por el estilo ya? Lógicamente son una serie de preguntas, 25 preguntas para ser exactos. Ustedes deben simplemente responder si tienen o no. Cuando descarguen el archivo en Word, arriba hay un botón que dice habilitar edición. Deben darle ahí para poder llenar la información, ¿oyeron? Cuando lo terminen, profe, sí, qué dime. pena interrumpirlo. No me Ajá. aparece el módulo. Matricúlate. No, estoy intentando, no me da. Bueno, siga explicando, profe, yo sigo aquí desembolatándolo. Buenas. Ahí este Osorio como que se conectó fue por videollamada y no por el grupo. Dígame. Profe, llenamos la evaluación diagnóstica, Sí, claro. la grabamos y la montamos, ¿cierto? Sí, claro. La montamos enseguida. Sí, enseguida. Ah, bueno.
Pero en jornada, ¿qué ponemos? Bueno, ahí coloquen diurna Digo, o, o matutina. Bueno, voy a ir mandando mientras tanto al grupo lo que necesito. profe, y no hay opción de más o menos. Sí, no. Si es más o menos, es no, mejor. Es no prácticamente. Ya, Ah, bueno, listo. porque aquí no encaja esa parte.
Me avisan cuando terminen de responder la evaluación, ¿oyeron? Yo ya, Ya. terminé, ya la envié. Ah, bueno. Bien, aquí tengo ya algo. Tengo a Orozco Díaz en el WhatsApp, pero no se ha conectado acá. Bueno, mientras ustedes van respondiendo esas preguntas, vamos a explicar algunas cosas de lo que vamos a dar en este mes. Como ustedes saben, el módulo es informática básica, entonces es manejo del computador prácticamente. Vamos a ver, por ejemplo, manejo de Windows. En Windows vamos a ver algunas configuraciones que se pueden hacer para que ustedes sepan cómo organizar el equipo. Vamos a ver lo que es las búsquedas en Internet, cómo se realizan las búsquedas en Internet, cómo se envían correos electrónicos, cómo se trabaja con Word. En Word específicamente vamos a ver es la parte de creación de documentos.
cómo se trabaja con Word para crear documentos, para crear tablas, para insertar imágenes, pero todo esto en primera instancia basado con lo que es las diferentes normas para aplicar la redacción de documentos. En este caso, la redacción de documentos que vamos a trabajar va a ser específicamente con las normas APA. ¿Ya? A medida que lleguemos al programa, vamos a ir explicando cómo se trabaja directamente con Word y la aplicación de estas normas dentro del programa, ya que facilitan mucho la redacción de documentos cuando se configura el programa para trabajar directamente con ellas. Entonces, esa parte se va a dar a medida que vayamos avanzando. Bueno, entonces, de primera medida les digo que van a haber prácticamente 3 evaluaciones, ¿ya? En primera instancia. La primera evaluación va a ser el día 16. Ese va a ser el primer día de evaluación, el día 16. Y va a ser una evaluación que va a consistir en un taller específicamente. No va a ser algo de preguntas escritas ni nada. Va a ser un taller que ustedes deberán elaborar. Yo les voy a mandar una serie de preguntas con respecto a la forma como se trabajan las búsquedas en Internet para que ustedes puedan realizar esas búsquedas y en base a esas preguntas que aparezcan en ese instructivo que les voy a dejar, ustedes las montan a la plataforma para que yo tenga la evidencia de que pudieron comprender y pudieron realizar esas actividades sobre cómo se realizan las búsquedas en Internet específicamente. Eh, el segundo parcial va a ser específicamente un examen escrito, ese sí va a ser propiamente escrito y dependiendo de lo que nos digan, como les digo, puede ser el día 23 o el día 30 de abril. Y el último es un trabajo escrito y una presentación de PowerPoint que ustedes me deben entregar. Ese trabajo es para el último día de clase, o sea, ya ahí sí depende de qué día quede configurado. Como les digo, puede ser el 30 o puede ser el 23. Entonces, dependiendo de eso, les informaré la otra semana para cuándo queda. Pero fíjense que les voy a informar desde ya qué es lo que debe tener ese trabajo. O sea, pueden empezar a realizar la búsqueda de información para ese trabajo desde ya. Entonces, fíjense que el documento que ustedes deben realizar es un documento sobre un tema de su carrera. ¿Ya? En ese tema, lógicamente, no es que van a escoger un tema como cuáles son las características de alguien de recursos humanos y cosas por el estilo. No, ustedes lo que deben hacer es escoger un tema de su carrera como tal y en ese tema de la carrera lo deben desarrollar en un documento que van a trabajar directamente en Word. Ese documento, lógicamente, lo deben entregar el día, ya les dije, 23 o 30 de abril. Debe tener todas las normas que trabajemos nosotros durante la asignatura y debe contener en primera instancia la siguiente información, o sea, debe tener una hoja de presentación, una tabla de contenido, una introducción, debe tener un contenido, que ese contenido mínimo deben ser 10 hojas. ¿Oyeron? Como contenido nada más, debe tener 10 hojas. Debe tener una conclusión y debe tener una bibliografía. Lo que es la tabla de contenido y la bibliografía las deben emplear utilizando las opciones que da Word para trabajar esa tabla de contenido. A medida que vayamos dando las clases, vamos a dar eso, vamos a dar cómo se crea la tabla de contenido directamente con el programa Word y cómo se trabaja también la bibliografía con el programa para que ustedes puedan incluirla en su documento. Lo que sí les digo es que desde ya pueden ir trabajando ese documento, pueden ir empezando con la redacción de ese material. Toda la información que vayan consiguiendo, vayan guardando por lo menos la dirección. Si es información de Internet, vayan guardando la dirección URL de las páginas que ustedes están utilizando para hacer ese trabajo. Ahora, ese trabajo no es copia y pegue, ¿oyeron? Ese trabajo es específicamente
ustedes van a leer los diferentes temas que ustedes van a escoger, o el tema que ustedes van a escoger, lo van a leer y lo van a redactar en el documento. ¿Oyeron? Hay opciones en las que se puede copiar y pegar, pero lógicamente habría que colocar su respectiva cita bibliográfica. Eso también lo vamos a explicar cuando lleguemos a la parte de Word. ¿Ya? Cuando estemos trabajando con Word, también vamos a explicar cómo se colocan lo que son las referencias o las citas dentro de los documentos para que puedan manejar esa información. Dado el caso, les toca a ustedes copiar y pegar algún sector, algún pedazo de la información. Deme un momento. Entonces, como les decía, esa tabla de contenido y esa conclusión esa bibliografía se deben trabajar directamente con el programa. Yo de todos modos hago revisiones en internet para ver de dónde sacaron ustedes la información y si lo que están haciendo es un plagio o no. ¿Vieron? Así que tengan cuidado con cómo manejan esa información que están colocando en el documento. Además de eso, de ese documento de Word que deben entregar, que fíjense que son 10 de contenido, entonces serían 11, 12, 13, 14 y 15, más o menos 15 hojas como mínimo debe tener ese trabajo al momento de entregar el documento. Deben también trabajar en base a ese documento que ustedes crean en Word, deben trabajar también un documento de PowerPoint. ¿eh? En ese documento de PowerPoint van a consignar algunos apartes de ese trabajo. Es como si ustedes lo fueran a exponer, ¿oyeron? Pero no van a realizar la exposición, es simplemente la creación del documento en PowerPoint a modo de exposición para saber que ustedes pueden manejar esa herramienta de forma adecuada. Entonces debe tener ese material en primera instancia una portada, una introducción, un contenido que mínimo deben ser 6 diapositivas, máximo las que ustedes necesiten para el trabajo, y debe tener una conclusión. Fíjense que ya en lo que es el documento de PowerPoint no necesitamos la bibliografía, ni necesitamos lo que es la tabla de contenido para este caso. Simplemente con esta información ya es suficiente para manejarlo. Bueno, aquí esta parte, lógicamente se me olvidó modificarla. El tema de ese trabajo, vamos a poner para que me lo entreguen eh, el miércoles, el otro miércoles. ¿Ya? El 8 me tienen que entregar a mí específicamente qué tema escogieron específicamente para trabajar. Vamos a poner aquí el día 8 de abril. Ya después cambio las fechas, pero la información es esa la que hay que manejar, ¿oyeron? En el trabajo final. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este trabajo? ¿No tienen preguntas? ¿Mm? ¿No tienen preguntas? Eric, Viviana, Jan, J. Bueno, ¿cuándo deben entregar ustedes este trabajo? Este trabajo también lo deben entregar el día del último día, como les dije, o el 23 o el 30, dependiendo de lo que nos digan en la coordinación. ¿Oyeron? Eh, Lógicamente, también van a tener que estar trabajando o estar realizando algunas actividades a medida que vamos dando los módulos. ¿Ya? Deben crear algunos documentos en Word, deben crear algunas tablas, deben crear eh, varias informaciones o varios materiales que en cierto aspecto se van a salir un poco de las normas, ya que simplemente serían trabajos para que ustedes pudieran manejar el programa o comprender cómo se maneja directamente el programa. Dígame. Profe, una preguntita. ¿Cuál es cómo es que el ¿Cuál programa, taller? el taller que ¿El vamos a final hacer? o el primer parcial? El de final, profe, porque Pucha, los demás yo no he hecho ninguno. apenas empezamos hoy. Este es Sí, pero ¿qué informática módulo básica. es? Ujú. Informática básica. Ok. ¿Con quién estás ahí? ¿Estás con otra compañera aquí del curso? ¿Cómo? ¿Estás con otra compañera en el curso ahí?
No, profe. Ah, No, profe, no. Es mi esposa. ya. Bueno, entonces ya saben, Ok. eso es lo que vamos a evaluar, lo que vamos a calificar. Profe, yo sí tengo preguntas, no que se me había bloqueado el internet, no sé. Bueno, dígame. No me veía así haciendo la mano. No, es que como tengo la pantalla aparte, entonces Bueno, dígame. el trabajo de PowerPoint, ¿qué tema es? El mismo del documento de El Word, mismo tema de lo... sí, de la carrera. Ah, ok, ok, ok. Es el mismo Eso tema. que usted estaba mostrando ahí, eso también lo encuentro en mi plataforma. Sí, pero lógicamente yo se la voy a ir activando O semana sea, por semana. el trabajo, los datos de Sí, yo eso. se la voy a ir dando semana por semana. Es más, el trabajo Ah, final ok. ese sí se lo puedo activar directamente para que ustedes ya sepan qué es lo que tienen que entregar. Pero las demás sí las vamos a ir manejando semana por semana para que no se compliquen tanto Bueno, ustedes. Ya, ya bueno, para acabo de no, hacer el trabajo final, ya pueden ver específicamente para no qué es estresarnos. exactamente. Exacto. Todo esto que ustedes ven aquí es mi plataforma que ya está toda montada ya de las diferentes actividades que se van a trabajar y todos los videos que se van a manejar. Ya, lógicamente aquí voy a montarles una gran cantidad de videos. Creo que voy a tener que montarles más videos de los que ya están puestos ahí para que lógicamente vayan complementando lo que se va dando en clase, ¿no? Entonces, para que tengan pendiente eso, que siempre van a tener que estar revisando la plataforma para saber cómo se trabaja alguna Ya. cosa o pueden preguntar también por el grupo de WhatsApp cuando no estemos en clase. Lógicamente, teniendo en cuenta los horarios de trabajo, no es de que vayan a llamar a las 12 de la noche y vayan a hacer una pregunta a esa hora, ¿no? Máximo hasta las 8 de la noche contesto. Ya después de 8 si no. Ok. ¿Oyeron? Entonces, dicho eso, ya saben, tienen que traer un trabajo final, tienen que tener en cuenta que vamos a hacer un taller eh, de búsquedas en Internet en donde va a ser evaluatorio, tienen que tener en cuenta las diferentes actividades que se monten en la plataforma para trabajar y cosas por el estilo. Entonces vamos a empezar con una parte muy básica. Si logran ver la presentación de PowerPoint. Si ven la presentación. ¿Sí ven la presentación? Sí, Bien. dice Entonces, exacto. informática básica. Para ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de informática básica? A ver, Pues, ¿qué? ¿qué entienden ustedes por eso? Por informática básica. Digan lo que sea, no tengan miedo. Lo primero que les venga a la mente. Como el sistema básico de, Pues es lo más, de, Ujú. de algo. No les tengan miedo, lo único que puedo hacer es ponerles un 1 de pronto. de Exacto, ahí ya, no no hay pasa. problema. ¿Qué ibas a decir tú, Viviana? Que es como lo más básico, las funciones más básicas de la informática, ¿Sí? ¿Y qué digo yo. sería informática para ti? Lo relacionado con todo Hoy, lo que es la web, o sea, internet, computadores, manejo de Word, Paint, todo Exactamente, eso. de eso trata la informática específicamente, el manejo de lo que es prácticamente un computador o sistemas informáticos o sistemas ah, computacionales. profe. Eso es lo que significa informática. Ah, Ajá. Entonces, como todo esto tiene que ver con lo que es un computador específicamente, ¿qué entienden ustedes por computador? ¿Mm? Para de un ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es un computador? sistema. Profe, es una herramienta de informática. Ajá, una herramienta de la informática. ¿Qué más? Como alguien está conectado para preguntarles a todos a ver qué encuentran por eso. A ver,
Marcelo. Escuchando una canción ahí. Marcelo, ¿estás conectado? ¿O dejaste ahí conectado? Bueno, a ver, para ti, qué es un computador? ¿Puedes activar el micrófono o no tienes micrófono? Marcelo. El que tiene el- Bueno, a ver, mientras Marcelo, el micrófono apagado, sí, lo estoy viendo, pero él está escribiendo por la el chat, que parece. almacena toda la información. Ajá. Bueno. Él dice que es una herramienta de trabajo y estudio, dice él. J, para ti qué sería el computador? Que Es Marcela. sí, Profe, es una lleva herramienta toda la donde información de un Ajá. yo te Sí, exacto. Ujú. ¿Qué decías, Eric? Sí me oye. Sí, te escucho. Sí me oye. ¿Qué decías? Viviana, apaga el micrófono para que no haga retorno. Ahora sí, Eric, ¿qué decías? Eric, ¿qué decías? ¿Que era un computador? Tienes bastante mal la señal del internet porque veo que se pega bastante la señal. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Entonces aquí tenemos, ya, un computador está definido específicamente como una máquina electrónica que nos ayuda a procesar datos de una manera rápida y eficiente específicamente. Esa es la definición más básica de lo que es un computador. Entiéndase por procesar datos todo lo que nosotros hacemos con él. Lo que es enviar correos, lo que es chatear, lo que es comprar por internet, ver películas, ver todo ese tipo de información. Todo eso entra dentro de la categoría de lo que es procesar datos específicamente. Ahora, el computador prácticamente se divide en dos partes o normalmente se divide en dos partes, lo que son específicamente el hardware y el software. Entonces, cuando nosotros El estamos hablando término específicamente de malo, lo que malo. es un hardware, eso es lo que me estoy dando cuenta. Cuando vemos que estamos hablando de lo que es el hardware, estamos hablando de lo que es la parte física del dispositivo, o sea, es todo lo que nosotros podemos tocar, podemos manipular de un equipo, ya sea un celular, sea un computador, es todo lo que nosotros podemos tocar en ellos. ¿Ya? Y tenemos lo que es el software, que es la parte digital, la parte lógica, la parte pensante, por así decirlo, del sistema. Es lo que corresponde a lo que son los programas que contiene el dispositivo, los que se utilizan para realizar trabajos, lo que es Word, lo que es Excel, lo que es PowerPoint y todos esos diferentes elementos son los que nosotros podemos considerar como el software específicamente. ¿Sí entendieron? Vamos, aquí está la información ya resumida de lo que estamos hablando. Entonces, con respecto a ese hardware, podemos decir que existen diferentes características. Tenemos lo que son unos hardware que son considerados como entrada, otros que son considerados como salida,
otros que son considerados como almacenamiento, ¿ya? Y algunos son considerados como elementos mixtos. Vamos a empezar por el primero de ellos, que sería lo que se conoce como el hardware de entrada o un hardware de entrada. Entre ellos tenemos lo que es el teclado. El teclado es uno de los principales elementos del hardware que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Entonces, el teclado está conformado por diferentes partes. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, si la logran ver bien, la imagen que está puesta en la pantalla, ¿sí la ven? Voy a ponerlas más grandes, ahí está. ¿Sí ven la presentación? ¿Sí logran ver la presentación? Viviana, ¿alguien? Sí, profe, se ve. Dice Bueno. que es Entonces, la fíjense, en que primera toda la información. Sí me oye. sí, sí te estoy escuchando. Que es una máquina donde está la información y que por otra, otros métodos se puede. ¿Se puede qué? Bueno, entonces, Eric, si quieres preguntar algo, hazlo por el grupo de WhatsApp, o si quieres responder algo, hazlo por el grupo de WhatsApp. Yo tengo acá pendiente la información también que ustedes están colocando en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, para que sepas, ¿no? Bueno, como les decía, el teclado tiene o consta de diferentes partes. Entre ellas tenemos lo que son las teclas de función, que son todas las que se encuentran en la parte superior, donde está lo de F1, F2, F3, F4 y así sucesivamente. Esas llegan hasta F12 específicamente. ¿Ya? Todas ellas son consideradas como teclas de función. Cada una de ellas o cada una de estas teclas, lógicamente, va a hacer una acción diferente dependiendo del programa en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en PowerPoint y queremos poner a reproducir la diapositiva, simplemente con la tecla F5 podemos hacer que se reactive la reproducción de esa diapositiva que estamos trabajando. Si estamos, por ejemplo, en Internet y queremos refrescar la página o actualizar la página, podemos simplemente darle clic a la tecla F5 y eso hace que se reactive nuevamente la pantalla del navegador. Entonces, fíjense que la misma tecla tiene dos funciones diferentes o tiene una función dependiendo del programa en el que nos encontremos. Eso ocurre con cada una de ellas. Por ejemplo, si yo estoy en Word y quiero guardar el documento con otro nombre, puedo presionar la tecla F12, que es la función de guardar como. Entonces, eso va a pasar a medida que yo esté manejando algún programa. Cada tecla de función va a tener una acción diferente dependiendo del programa en el que nos encontremos. Sin embargo, hay una que casi siempre va a tener la misma funcionalidad, que va a servir específicamente para lo mismo, no importa el programa en el que nos encontremos prácticamente, que es la tecla F1. La tecla F1 siempre van a ser las ayudas del sistema, o en su gran mayoría van a ser las ayudas del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos saber cómo hacer alguna función dentro del computador, con la tecla F1 podemos colocarle la pregunta al computador y que él mismo nos responda cuáles son los pasos que se deben utilizar para dicho trabajo. Entonces el mismo computador nos puede ayudar a nosotros a aprender cómo manejarlo ya. Él mismo nos puede enseñar cómo se hacen las diferentes acciones dentro del sistema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que con la tecla F1, que son las ayudas del programa, podemos utilizarlas para comprender cada una de las cosas que queremos trabajar nosotros en el sistema. Ahora, otra parte que tiene el teclado es lo que se llama el teclado alfanumérico. Fíjense que es toda esta parte que tenemos acá, todo esto que compete a lo que son las teclas de las letras y de los números que están en la parte superior. Cada una de ellas
¿ya? Lógicamente son las que se utilizan para escribir. Entonces, dentro de ellas también tenemos algunas que nosotros utilizamos muy a menudo. Por ejemplo, si yo les... Profe, Dígame, dígame. ¿Sí? ¿Qué pasó? el teclado, ¿El teclado qué? ¿se acuerda que me está dando las funciones de los numéricos de arriba? Ajá. Mm. En el teclado tuyo no hacen las teclas de función, ¿o no? Teclado de función, los que están en Ajá, verde. sí, ¿Sí los ves? sí. ¿Cómo se hace uno para poner una coma, algo? Bueno, eso es en el teclado alfanumérico, no en las teclas de El función. verde, En el verde no se colocan las comas. claro. ¿Cómo uno hace para poner un ejemplo, una Por comita, eso, si algo? voy a poner una coma, tengo que irme al teclado Ah, alfanumérico. no, pero es que si ve que Claro. alfanumérico, que es el En naranja. el teclado alfanumérico está la coma. Aquí está. O si Ok, vas a colocar una tilde, aquí está la tilde. Ya. ok. Claro. O sea, lo que le quiero entender es Ajá. que el teclado de función, el de arriba, el verde, nada más hundiendo cualquier botón ya enseguida se No, no, aparece no, no, no. Con la la función tecla de cada tecla. F1, que es las ayudas, es que puedes entender qué hace cada tecla. Pero Ah, las ok. otras teclas, las Ah, otras teclas de eso era lo función, que quería cada una entender. depende del programa en el que tú te encuentres, va a hacer algo totalmente diferente. ¿Ya? Por ejemplo, Diferente, exacto, claro, si claro. estoy Eso en es lo el que quería entender, navegador profe. y presiono la tecla F12, lo que me va a mostrar es los códigos en los que está creado la página específicamente. Pero si la presiono en Word, me va a hacer el guardar como. ¿Ya? O sea, cada tecla tiene su función en cada diferente programa. Exactamente. Cada tecla hace algo diferente Ok, dependiendo del programa en el que nos encontremos. Y así es colocar tilde, colocar ok, coma y ok, esas ya cosas. Eso entendí. es en el teclado alfanumérico específicamente. ¿Ya? Ok, Entonces, ok, claro, profe. bien, Entendido. en el teclado alfanumérico también vamos a encontrar diferentes acciones. Por ejemplo, voy a pasar acá. Hay algunas teclas que tienen tres funciones diferentes, si se dan cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, normalmente en este teclado vamos a encontrar lo que son las letras, ¿verdad? Y también vamos a encontrar los números. Si ustedes se dan cuenta, arriba de cada número hay un símbolo. Si yo quiero presionar lo que es el símbolo que está en la parte superior, entonces eso, fíjense que si yo quiero hacer, por ejemplo, las comillas que están arriba del 2, si yo la quiero colocar, yo debo presionar es la segunda función. O sea, si solamente quiero el 2, presiono la tecla nada más. Si quiero presionar lo que está en la parte superior de la tecla, yo presiono lo que es la segunda función que se activa presionando la tecla Shift, que también es conocida como la tecla mayúscula, y la tecla, o sea, hundo el Shift, hundo la tecla y me van a aparecer las comillas. Si, por ejemplo, quiero colocar la tercera función, ahora, no sé si los computadores de ustedes tendrán el arroba aquí en esta tecla, en el 2. Hay algunos que traen la configuración de la tecla en la Q, si se dan cuenta. Fíjense en esta imagen, aquí tiene el arroba en la Q, pero la que tengo acá abajo tiene el arroba en el 2. Eso depende del idioma del teclado que se está manejando. El teclado, por ejemplo, este que tengo aquí mostrándoles, específicamente en donde la arroba está en el 2, es un teclado que está considerado como un teclado español, pero español de España. Y este que tengo acá, en donde aparece la Q con el arroba, es un teclado que está configurado específicamente y se considera como español latino. Entonces ustedes tienen que identificar en dónde tienen el arroba para poder identificar qué tipo de teclado están manejando. Esa es una de las acciones que se puede tener en cuenta para eso. ¿Ya? Entonces, si su computador está en la Q, lógicamente el teclado es latino. Si está en el 2, quiere decir que es un teclado que está configurado como español de España. ¿Qué trae esto de problemática de pronto al momento de estar trabajando en algún equipo? Ustedes se dan cuenta que aquí, por ejemplo, la tilde, se las estoy marcando aquí. Fíjense dónde está ubicada. Está en la misma fila de la Q, ¿verdad? Pero si este teclado fuera español de España, la tilde no estaría aquí en la Q, sino que estaría acá abajo.
Entonces, dependiendo del tipo de teclado, la configuración de las diferentes acciones que trae una tecla cambian. Por lo tanto, yo tengo que saber específicamente en qué está configurado mi teclado. Por ejemplo, voy a salir de la presentación un momento y ustedes ven acá abajo un botoncito. ¿Sí lo están viendo? Este que dice ESP. Este que dice ESP, fíjense que cuando yo lo presiono, me dice diferentes tipos de teclado. ¿Ya? Español Colombia, español España, español Latinoamérica. Entonces, lógicamente, si el arroba lo tengo en la letra Q, quiere decir que el teclado que estoy manejando es un teclado que es español latino y ahí debe estar configurado mi, eh, mi sistema para que pueda utilizar los diferentes elementos o los diferentes iconos que aparecen en cada uno de esos elementos. Si, por ejemplo, yo lo pongo en español de España, lógicamente los iconos van a cambiar o los símbolos van a cambiar de posición y a veces me puedo enredar un momento al tratar de estar escribiendo un documento. Por lo tanto, siempre tienen que estar pendientes de eso. ¿En qué idioma está configurado su teclado? Acá abajo, al lado del reloj, aparecen 3 letras, ESP, ahí es donde yo hago la configuración de mi teclado. Entonces, lógicamente, como les dije, depende de si tengo el arroba en la Q o si tengo el arroba en el 2. Entonces, para que cuando vaya a utilizar los diferentes elementos, como los paréntesis, por ejemplo, si yo coloco aquí los paréntesis, fíjense que está en el 8 y en el 9, pero a veces, según el teclado, puede estar en el 9 y en el 0, según el idioma. Entonces, ahí eso puede enredar al momento de estar trabajando o estar redactando algún documento. ¿Oyeron? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También existen lo que se llaman las teclas numéricas. Las teclas numéricas, fíjense que es este cuadro que está acá al lado, ¿ya? Está ubicado del lado derecho y simplemente funciona como una calculadora. Es utilizado para trabajar mucho en lo que es Excel, para introducir los datos numéricos que se manejan en el programa y lógicamente por su facilidad y trabajo como calculadora es que se utilizan en esa ubicación. Ahora, una pregunta. El teclado numérico se puede apagar. ¿Qué pasa cuando se apaga el teclado numérico? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Algún no tiene una idea de qué puedo hacer si se apaga el teclado numérico? ¿Para qué me sirve? Profe, si te apaga el teclado, pues lógico, yo creo, me imagino yo que no marcará ni un número. Tendría que irse al botón ese que bloqueó de número, que es cuando lo enciendo otra vez. Eric, tú aquí haces una pregunta. Dice que tu computador no tiene Shift. ¿Ves una flechita así como esta que está acá en el dibujito? Que está arriba de la tecla Control. Vamos a ver qué dicen por acá. Ah, bien. Entonces, bueno, esa flechita es la tecla de Shift. ¿Ya? Entonces, cuando se apaga el teclado numérico, ustedes se dan cuenta que hay unos simbolitos y unos escritos dentro de cada tecla, ¿no? Esos escritos me dicen para qué se utiliza. Por ejemplo, el número 7 tiene escrita la palabra inicio. El número 9 tiene escrita la palabra recpack, o sea, regresar página. El número 3 tiene avanzar página. El número 1 tiene la función de fin. O sea, ¿qué es lo que va a hacer específicamente el teclado numérico cuando se apaga? El teclado numérico hace la función de las teclas de desplazamiento. Fíjense que aquí en el 2, en el 8, en el 4 y en el 6 hay unas flechitas. Eso quiere decir que lo que va a hacer el sistema es eso. Cuando yo apago el teclado numérico, o sea, cuando presiono este botón de Block Num, lo que va a hacer es que estas teclas que están aquí van a tomar las mismas funciones de estas que están acá, lo que es la tecla de desplazamiento y las teclas de edición específicamente. Entonces eso es lo que va a hacer este teclado cuando se apague. Profe, Dígame. o sea, cuando usted apaga el block ese que dice aquí de numeración, ahí es Exacto. cuando coge
Buenos días. Profe, ahí es cuando coge la función de acá de la tecla tecla de edición Edición y desplazamiento, sí. y la tecla de desplazamiento. Cuando vayas a hablar, Sí. tienes que activar Ustedes pueden saber cuando está apagado. Ustedes pueden saber cuando está apagado el teclado numérico. Es arriba de él, generalmente. Un En los botón, teclados una normales, lucecita. exactamente, hay tres lucecitas, tres foquitos. El primero, Profe, lógicamente, significa el teclado numérico. Dígame, ¿qué ibas a preguntar, Eric? En los portátiles, ¿cómo se trabaja? ¿O cómo se sabe? Bueno, cuando tengan un portátil, si tienen un portátil, muchas veces en la propia tecla aparece el foquito, ¿ya? En muchos casos. Por ejemplo, muchas veces el bloqueo de mayúsculas, ahí mismo aparece un foquito que cuando ustedes lo presionan se enciende en los portátiles, pues, en algunos portátiles, ¿ya? Otros portátiles tienen el teclado con los foquitos para indicar cuando está encendido, cuando está activo, ¿ya? Sí, también cuando activamos la tecla del Wi-Fi que sale una lucecita blanca y cuando lo vamos a apagar sale una lucecita roja. Es lo mismo pasa, o sea, también pasa también en el bloqueo o sea, de la tecla de aquel teclado cuando vamos a activar a la mayúscula. Exacto, cuando vamos a hacer eso también, por eso aparecen unas lucecitas en tonos diferentes que nos indican cuando está activo y cuando no está activo, ¿ya? Exacto. Aunque hay algunos portátiles que no tienen esa acción. O sea, ahí sí no tienen lucecitas para indicar que está activo o que está inactivo un sector. En algunos portátiles no traen las teclas numéricas, sino que las teclas numéricas están insertadas directamente en las teclas del teclado alfanumérico, ¿ya? Ocupan, si ustedes logran ver esto que estoy seleccionando aquí, ocupan generalmente este sector. Y a veces, en muchos casos, hay que activarlas a través de una tecla que se llama mi FN. portátil no No tiene tengo, teclado numérico. tengo chip. Por eso, normalmente el shift es el que está arriba del control, ¿ya? O, y te escucho. Ah, dime. ¿Aló? ¿Eri? Dime. Eric, pero tú estás con portátil. Si quieres tomar una foto con el celular al portátil, al teclado del portátil y mándamela por el grupo de WhatsApp para ver qué configuración tiene el portátil. Para poder decirte dónde está el chip, dónde está cada tecla. Eric, en tu caso la tecla Shift es la grandota, la que está arriba del control. Esa es la tecla Shift, la que tiene la flechita hacia arriba. ¿Ya? Que está abajo del bloqueo de mayúsculas, al lado de la Z. Esa es la tecla mayúscula, la tecla Shift. Y no tiene teclado numérico, eso sí. ¿Ya? Como les decía, en muchos casos el teclado numérico está inserto dentro de las mismas teclas de el teclado alfanumérico, ¿ya? Generalmente desde la P hasta las comillas, hasta el punto y coma, ¿ya? Generalmente ocupa ese sector
lo que es el teclado numérico. Pero cuando está insertado directamente en las teclas del teclado alfanumérico, para poder activarlas hay que presionar una tecla que se llama FN, que generalmente está en algunos equipos. Si alcanzan a ver lo que montó Eric en el grupo de WhatsApp, se darán cuenta que al lado de la tecla Control o de la tecla Windows también, entre la Control y la Windows, hay una tecla que se llama FN. Sí, señor, aquí está. ¿Ya? Dice Esa tecla instalado. FN se utiliza para activar las otras funciones que tienen algunas teclas. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en lo que contó Eric en la plataforma, que en la tecla F6 aparece el parlante con una diagonal y que aparece en la F7 el parlante con un menos y en la F8 el parlante con un más. ¿Qué quiere decir? Que eso se puede utilizar para activar lo que son el apagar el sonido, el disminuir el sonido o el aumentar el sonido. Bien, en algunos equipos la tecla FN hace eso, activa esas acciones, pero como estoy viendo en el teclado que montó Eric, fíjense que la palabra FN está en pequeñito. ¿Sí se dan cuenta? Está bastante pequeña. Fíjense que las teclas de función que tiene Eric en ese teclado están en la misma forma, en el mismo tamaño, en la tecla de función. O sea que para el teclado que tiene Eric, si se dan cuenta, si presionamos una tecla de las que están en la tecla de función, va a ser lo que tiene el icono grande. O sea, si presionamos la F6, me apaga el sonido. Si presionamos la F7, me lo disminuye. Y si presionamos la F8, me lo aumenta. Y si yo quiero trabajar las teclas de función en este computador, debo presionar la tecla FN. O sea, si quiero presionar la F7, debo presionar FN y F7. ¿Ya? El teclado que tiene el portátil de Eric funciona. Eso por medio del portátil. Exacto, eso es para algunos portátiles, ¿ya? No para todos. Ah, ok. ¿Ya? Ok. En algunos casos, en algunos teclados de computadores, por ejemplo, esa tecla FN aparece en un color específico. Por ejemplo, aparece en un color rojo o aparece en un color azul. Entonces lo que va a hacer es que esa tecla FN se utiliza para activar las funciones que aparezcan en el color que indica esa tecla. ¿Ya? Entonces ahí pueden ustedes identificar cómo manejar el teclado que están utilizando. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos teclas de función, tenemos teclas alfanuméricas, tenemos teclas de numéricas, tenemos las teclas de desplazamiento, lógicamente, que son estas que están aquí, en donde lógicamente nos van a servir para movilizarnos a través de la pantalla. Asimismo, vamos a tener lo que son teclas de edición, que son las mismas que están en el teclado alfanumérico, el insertar, inicio, regresar página, avanzar página, que principalmente tienen su funcionalidad más en los procesadores de texto para avanzar, regresar y cosas por el estilo. También tenemos lo que son teclas de control, entre las cuales encontramos el control, el alt, el alt-GR. ¿Ya? Por ejemplo, esta tecla que está al lado de la barra espaciadora, que es alt-GR, ¿ya? O alt-grant, específicamente se utiliza para activar la tercera función de una tecla. Ustedes se dan cuenta que a veces en una tecla hay tres dibujitos. Por ejemplo, en esta que les estoy mostrando aquí está las comillas, que es la función secundaria, está el 2, que es la función primaria, y está el arroba, que es la función terciaria. Fíjense en la que tengo al lado, que es el 3. Tiene el punto en la parte superior, el 3, y tiene el sharp o el numeral en la parte izquierda. Entonces, esa función de la tecla alt-GR se utiliza específicamente para activar esa acción, la tercera función de una tecla. Fíjense que acá en este teclado, ya ustedes se dan cuenta que Profe, o sea, hay muchas teclas que el AGR se activa la tercera función. Ah, ok. Y activar el la tercera shift es acción de para. la tecla, claro. El Ah, shift ok. es para activar, en algunos casos, la segunda función, ¿ya? O sea, la que está en la parte superior. Ok, profe. Por ejemplo, fíjense en esta tecla que está el corchete, la llave y la exponenciación. Si yo quiero activar el corchete, el que está arriba, simplemente presiono el Shift y hundo la tecla. Si quiero activar simplemente la llave, que es la que está debajo, simplemente con presionar la tecla ya es suficiente.
Pero si quiero colocar Profe, la pero función exponencial hasta que está aquí. Ujú. Si quiero profe, activar la función dejo exponencial, presionado el presiono shift, al G. o sea, pero Claro, dejo presionado el shift y después hundo la tecla. claro. No es que vayas a Ok, hundir la chi y la vayas a soltar. Si la sueltas ya exacto, se quita la exacto. acción. Ok, Ahora, el Shift también se conoce como tecla mayúscula. ¿Oyeron? En algunas cosas en Internet, en algunos tutoriales en Internet o en algunas informaciones en Internet, van a encontrar que no, que para hacer alguna cosa, ¿no? Yo presiono la tecla mayúscula y hago alguna función. Resulta que hay muchos que confunden la tecla mayúscula, que es la Shift, con la tecla bloqueo de mayúsculas. ¿Ya? La bloqueo de mayúsculas es para, cuando ya la presiono, escribir todo en mayúscula, sin tener en cuenta nada. Pero la Shift específicamente se utiliza cuando yo quiero que solamente me aparezcan las teclas en mayúsculas. Si la dejo presionada, lógicamente la tecla que hunda me la va a colocar en mayúsculas. Si la suelto, la tecla aparece en minúscula. Asimismo, me sirve para colocar el símbolo que está en la parte superior de cada una de las teclas. ¿Ya? Entonces la Shift se utiliza como eso y la Shift también es llamada tecla mayúscula. ¿Vieron? También van a encontrar al lado del ALGR, ¿ya? En algunos teclados, el que tiene acá Eric, me doy cuenta que no la tiene, ¿ya? Tienen una tecla que se llama tecla de menús contextuales. Ese sí la tengo, profe, yo en mi portátil. Bueno, Ajá. hay algunos que sí la tienen, otros que no la tienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya eso depende de la configuración y la empresa que haya hecho el portátil. Entonces, esa tecla que aparece ahí es la tecla que se llama tecla de menús contextuales y se utiliza prácticamente para hacer las funciones del clic derecho del ratón. Entonces, dado el caso se les daña el ratón, ya ustedes pueden trabajar también el clic derecho a través de esa tecla que se llama tecla de menús desplegables, como les dice uno. ¿Ya? Tecla de menús contextuales se llama. Entonces, esas son las diferentes partes que tiene el teclado. Bueno, hay unas acciones que se llaman teclas especiales, entre las cuales también entran esas acciones de subir y bajar el volumen que encontramos en algunos equipos. Ahí también se va a encontrar también lo que es imprimir pantalla, el desblock y la tecla pausa. También son consideradas como esa característica. ¿Ya? El imprint paint, ¿qué es lo que va a hacer? La tecla de imprint paint. Lo que va a hacer es que me va a hacer una copia de toda la pantalla que yo tengo al momento abierta en el computador. ¿Ya? Y la puedo pegar en cualquier programa. Eso queda guardado directamente en una parte oculta del sistema, que es el portapapeles. ¿Ya? No es la papelera de reciclaje, es el portapapeles. Yo hice un Entonces, ejemplo, profe, se lo voy a enviar al grupo. bueno. Entonces, de esa forma yo puedo copiar todo lo que está en la pantalla y montarlo. Es Y muy útil montarlo. cuando uno está haciendo tutoriales o informaciones sobre cómo se manejan algunas cosas. ¿Ya? Para eso se puede utilizar esa página, ese botón específicamente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tienen ya lo que les montó la compañera. ¿Ya? Hizo una copia de toda la pantalla, entonces ahí tienen ustedes lo que estamos viendo nosotros ahora mismo, ¿ya? La presentación, y tienen también el programa, el Meet, que es en el que estamos trabajando específicamente. ¿Ya? Entonces, para eso se funciona esa tecla específicamente. Ahora, hay otras teclas, por ejemplo, fíjense, el bloqueo de mayúsculas se utiliza para escribir todo el texto en mayúscula, como les dije ahorita. Tenemos lo que es la tecla tabulador, que generalmente es la que está arriba del bloqueo de mayúsculas, que es la que tiene las dos flechitas hacia los lados, como se muestra ahí. Y fíjense que se utiliza para desplazarnos, movernos de un lugar, perdón, ahí, lugar a otro en un documento o en internet. Por ejemplo, a veces cuando a ustedes se les daña el ratón, ustedes pueden desplazarse por las diferentes partes que tenga la pantalla presionando la tecla tabulador. ¿Ya? Al presionar tabulador, él va a ir saltando de cada uno de los links que tiene la pantalla o que tiene el navegador activo en ese momento. ¿Ya? Entonces ustedes se pueden desplazar a través de ella. También tenemos lo que se llama la tecla retroceso, que generalmente está en la parte superior derecha del teclado alfanumérico.
Se la voy a mostrar acá en la presentación. Es esta que está acá arriba. ¿Ya? Casi siempre es esa la ubicación que tiene. No cambia por ningún motivo esa ubicación. ¿Ya? En la parte superior Para derecha. borrar. Exactamente. Pero deben tener en cuenta algo. No solamente para borrar. Porque casi siempre todos utilizan para borrar la tecla retroceso. ¿Ya? Entonces, retroceso se utiliza para borrar, pero borra específicamente los caracteres que están hacia la derecha, hacia la izquierda del cursor. ¿Ya? O sea, él borra de derecha a izquierda. Y, lógicamente, nos sirve también para regresarnos cuando estamos en un navegador. Si le presionamos esa tecla, regresa a la página anterior que estaba activa. Y fíjense que también hay otra tecla que se llama suprimir. ¿Ya? Esa tecla suprimir generalmente está vamos a mostrárselo acá, en las teclas de edición. Generalmente es esta que está aquí. En algunos portátiles, si ven el que tiene Eric acá, está entre la columna del lado derecho. Al lado derecho hay una serie de botones, hay unos 6 botones que tiene ese teclado, en donde el primero que está arriba creo que es el que dice suprimir. Esa es la tecla suprimir para ese caso. Ahora, ¿qué hace la tecla suprimir? También funciona para borrar, así como se trabaja con la tecla retroceso, pero la tecla suprimir va a borrar los caracteres que están hacia la derecha. O sea, va a manejarse de izquierda a derecha para borrar. Y también se O sea, se va a utiliza utilizar viceversa. exactamente. Por ejemplo, vamos a poner acá Word para que vean ustedes específicamente cómo se maneja. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un escrito, voy a colocar un escrito aleatorio, ¿vieron? Colocar algo pequeño. Tengo este escrito, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que aquí, en donde dice documento para, fíjense que está pegado. Eso debería estar separado. Pero entonces, si yo tengo demasiados espacios, por ejemplo, y quiero quitar esos espacios, yo puedo hacerlo ubicándome en 2 posiciones. Por ejemplo, si me ubico al lado de la P, ¿hacia dónde tengo que borrar los espacios? Hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Claro, izquierdo. Entonces, la tecla que debo hundir es la tecla retroceso para quitar esos espacios. Pero, si yo me ubico en el punto, fíjense que los espacios están hacia el lado derecho. Entonces, la tecla que debo hundir es la tecla suprimir para quitar esos espacios. Hay mucha gente que nada más trabaja con la tecla retroceso. Entonces, si están aquí, por ejemplo, y vienen y cogen el cursor y entonces lo ubican es aquí. Entonces, unen retroceso, se ubican acá después, retroceso, se ubican acá después, retroceso, ya. Entonces, uno puede trabajar con ambas teclas. Si yo me ubico aquí, por ejemplo, en la mitad del espacio, yo puedo hundir retroceso y después suprimir para quitar los espacios. Ok. Se pueden hundir las dos a la vez. No, de una en una. Retroceso y después uno suprimir. Exacto, por ejemplo. Exacto. Esto acá sería retroceso. ¿Ya? Exacto. Eso es lo que le iba a decir, profe, que uno puede coger una figura y entonces si, por ejemplo, si la quiero, puedo hundir la misma tecla también y eso se borra enseguida. Ajá, exacto. Y para acá Ajá, siempre utilizo siempre eso. va a ser... Y es más rápido, siento que es más rápido. Sí, claro. Entonces, si el cursor está aquí, ya. Vamos a poner aquí un dibujito de cursor. Si yo tengo el cursor aquí, lógicamente el retroceso me borra lo que esté hacia este lado y el suprimir me izquierda. borra lo que esté hacia este lado. Exactamente. Hacia la derecha, Retroceso es izquierda. Y suprimir es derecha. Lo que esté hacia la izquierda y lo que esté hacia la derecha, de donde esté el cursor. ¿Ya? Entonces, de esa forma se trabaja con esas teclas. Y fíjense que también tenemos aquí el imprimir pantalla, que como les dije, lo que hace es me copia una parte de la
me copia todo el monitor que tengo activo yo en el momento de estar trabajando. ¿Ya? Y se utiliza mucho para hacer tutoriales y hacer diferentes explicaciones de alguna ventana. Ahora, el ratón, ¿ya? A su vez, también tiene algunas partes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos lo que es el botón principal, que viene a ser generalmente lo que es el clic derecho. ¿Ya? ¿Cuál es la función que tiene el clic derecho específicamente? Bueno, se utiliza para seleccionar, se utiliza para abrir los programas y los archivos. ¿A través de qué? A través del doble clic. Y se utiliza también para mover los diferentes elementos a través del clic sostenido. ¿Ya? Esas son las tres acciones que hace el clic izquierdo del ratón, específicamente. Ya el clic derecho, sí, se utiliza específicamente para lo que es los menús ocultos o menús contextuales como se conozcan. Simplemente con el clic, ¿sí? Ahí se activa o se abre el menú. Y también se utiliza a veces para mover los elementos a través del clic sostenido. ¿Ya? Ahora, cuando normalmente una persona dice, no, dale clic al computador con el ratón, lo que está diciendo es que le dé con el clic izquierdo del ratón. Cuando uno dice, no, dale clic derecho, lógicamente, y ahí sí significa clic derecho. Cuando ustedes me escuchen decir la palabra clic, quiere decir que es clic izquierdo específicamente. ¿Ya? Y hay otra tercera función, una tercera acción que también se puede manejar aquí con el ratón, que es lo que se conoce como la rueda. Para este caso, se utiliza para desplazarnos a través de los documentos o internet cuando queremos subir y bajar en la información. Esta tecla, esta ruedita, por así decirlo, también es una tecla, ¿ya? O sea, también se puede presionar. Y cuando se presiona, lo que va a pasar es que me va a mostrar una, un icono que me sirve para desplazarme. Por ejemplo, si yo tengo este documento, ¿verdad? Y me quiero desplazar hacia abajo, lo presiono y fíjense lo que me sale ahí. Me sale ese dibujito. Si lo logran ver ahí, entonces si yo me muevo hacia abajo, él se va a empezar a rodar. No estoy hundiendo el clic, solamente estoy rodando el ratón. Si lo pongo para arriba, ella se O sea, mueve profe, sola. lo deja presionado y lo hunde hacia No, no, arriba. no. Nada más lo presiono una sola vez. No lo dejo presionado. Lo presiono una vez y ruedo el ratón. Simplemente. Y o sea, para quitar esa configuración, vuelve y lo hunde otra vez. Claro. Y ya se quita Ah, ok. automáticamente. Ok. Entonces, esas son eh, dos de los hardwares más utilizados al momento de trabajar en un computador, lo que es el teclado y lo que es el ratón. Esas son las diferentes acciones y las diferentes funciones que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, hay otros elementos que también son considerados como hardware, por ejemplo, la cámara del computador también es hardware. ¿Para qué se utiliza? Pues, lógicamente para captar las imágenes o las grabaciones de la persona que esté en el computador o cualquier otra grabación que se quiera trabajar. Tenemos lo que es el micrófono, que a través de él nosotros podemos meter nuestra voz al sistema o comunicarnos así como estamos haciendo ahora mismo. Yo estoy trabajando directamente con un micrófono que tengo externo. ¿Ya? Otro elemento que se podría utilizar, bueno, el escáner, pero ya los escáneres muy poco se utilizan. ¿Ya? Más bien los industriales son los que se trabajan de esa forma. La gente lo que hace es que toma fotos y con el mismo celular escanea el documento. ¿Ya? Los celulares actualmente tienen esa función también para manejar, para trabajar. Y dentro del hardware, como les dije, esos son elementos de entrada. Todos esos son para introducir información al sistema. Ahora hay algo que se llama elementos de salida o hardware de salida, que serían aquellos elementos con los cuales yo puedo extraer la información. Entre los elementos con los cuales puedo extraer la información, podríamos mencionar lo que es el monitor. Se utiliza para que nos vaya mostrando todo lo que nosotros estamos realizando en el sistema. Tenemos lo que es hay alguien que está haciendo bastante bulla. Vamos a apagar el micrófono.
El profesor como que ya cerró la sección, que nos dejó ahí a nosotros. ¿Me escuchan? Parece que sí, no sé. Marcela, ¿cómo estás? Ah, que se le Se fue habrá la ya, luz. ya se habrá acabado la clase. Ah, ya se habrá acabado la clase ya. Parece que se terminó, no sé. Que se fue la luz, está diciendo en el grupo. Se fue la luz. ¿Qué cuento? No, no hay que reírse. Que ya donde Oye, nada más sabemos conectemos. cuántos conectados, cuántos, 8, 5. ¿Cuántos hemos conectado? Y una pregunta. ¿Tú hiciste todos los talleres que habían puesto en el EVA? Que de tarea investigar qué sistema operativo y los diferentes sistemas operativos. Chao, chicos. Pero eso lo está diciendo por dónde, por el WhatsApp. Sí, por el grupo.